ahora lo que se llama un centro poblado menor, es algo más grande, ¿no? Pero él no nació directamente en la ciudad, y para mayor paradoja, no en la casa de mi abuelo José Eliseo que hay en la ciudad, sino en un anexo en el campo, al frente, al otro lado del río, que se llama Quilca, por una gran piedra que tiene dibujos preincaicos incluso, ¿no? ¿Por qué nació allí? Hay varias versiones. La más sencilla y creo que más creíble es que no es de tanta altura como Marcabal. Y como ya mi abuela tenía dificultades de parto, se demoraba el bebé, ¿no? Entonces era más obvio que se quedara allí, en Saltimbamba, que es un lugar más cálido, que tiene influencia del río Marañón, ¿no? Pero hay otra historia que mi padre menciona muy rápidamente y que es más importante para nuestros intereses. Es que mi abuelo, José Eliseo, no estaba en buenos términos con el hacendado, que era mi bisabuelo, Teodoro. De viaje por ahí, alguien me ha explicado que la palabra gamonal no era, pues, no es en el fondo, una denominación general para referirse a todos los terratenientes y todos los hacendados. Y yo he rebuscado un poco. Gamonal significa toro padrillo, el toro que no ara la tierra, el toro que no va para carne, el toro que está ahí para reproducirse, ¿no? Gamonal es un insulto. Y bueno, tíos en el campo, no me acuerdo ya exactamente quién me ha explicado, tu bisabuelo era gamonal, pero tu abuelo no. ¿Ya? Es porque gamonal es una expresión ética sobre cómo se comporta, ¿ya?, esa persona, ¿ya? La reforma agraria lo popularizó como sinónimo de hacendado, pero la cosa no es tan simple. Bueno, José Eliseo no estudió en la universidad, quería ser médico. Al lomo de bestia llegaron también los libros de medicina. Así también se hizo músico, improvisadamente con su guitarra. Dicen que era muy melancólico y más afín al lado Bazán de la familia. Los Bazán no eran los principales terratenientes, pero aunque trabajaban a veces de administradores, tenían sus propios fundos más pequeños. Quilca es fundo de Alfonso Bazán Santillán, o sea, padre de nuestra abuela. Entonces no es tierra de la gran hacienda. Ahí había un problema. Las demás historias tienen que ver con la conducta de mi abuelo José Eliseo, que alejó a los curas, que no bautizó a sus hijos, que era libre pensador, que intervenía en las prácticas de los campesinos para que hubiera menos crueldad a los animales, y que en una etapa avanzada de esta su locura disolvió la milicia de caporales. O sea, un hacendado en esa época que no tuviera su grupo de capataces armados, con caballos, con carabinas puestas ahí, no era nadie, ¿no? Él lo hizo y dio caballos a los campesinos, lo que también era una completa locura en términos de la época, ¿no? ¿De dónde salió eso? De un proceso interno. Yo tengo una teoría, pero me falta confirmarla. El diputado por Huamachuco en la época en que postuló mi bisabuelo fue Abelardo Gamarra, el tunante. Mi bisabuelo siempre perdió. He escuchado la frase, no alcanzaron las butifarras, no tuvo tantos gallos, porque había que para el voto, eran colegios de electores locales, y había que hacer peleas de gallos, una serie de ceremonias para congraciarse, y parece que él era, digamos, hacendado no tan pudiente como para ganar las elecciones. Bueno, si eso es verdad, entonces el desengaño de ese sistema tradicional es temprano para su hijo mayor, José Eliseo. Y todo esto se desarrolla con la llegada de las obras de González Prada. Pero no está solo. Tengo otra teoría que proponerles, y es que lo que se llama el Grupo Norte no era monolítico, no era ninguna organización con un jefe, y no es solo una cantera de un mineral del que luego se hizo el APRA. Eso es por ignorancia, porque no se lee a los autores, ¿ya? El Grupo Norte es heterogéneo y tiene, yo diría, dos grandes cepas o contenidos. De un lado, la libertaria o anarquista, ¿ya?, en la que yo pondría, muy vinculado a esta cepa, a César Vallejo,
y a Abelardo Gamarra, el tunante. Y del otro lado, una cepa más política, histórica y erudita, en la que están Antenor Orrego y Aya de la Torre. Los espíritus se juntan para la revolución, pero se separan por escrito. Cada vez más se reconocen como incompatibles. La escuela de mi padre, que es la de mi abuelo, es una escuela refractaria, inmunizada contra cualquier tipo de discurso ideológico. No encontrarán grandilocuencia, visiones futuras del desarrollo nacional. No encontrarán tampoco culto de la personalidad. No encontrarán visiones iluminadas. Al contrario, tenían una repugnancia sistemática por eso, que es heredada de González Prada. Aguantan enorme cantidad de descreimiento sin descorazonarse. ¿Ya? Ese es el estilo de la casa. ¿No? Mientras que Antenor Orrego, bueno, de Aya se sabe mucho, por ejemplo, evoluciona igual que José Vasconcelos. Ahora, esto es porque también Aya trae esa influencia. Aya viaja de muy joven. ¿No? Inventan un discurso que yo le llamaría metafísico revolucionario sobre las naciones de América. ¿Ya? Se llama pueblo continente en Antenor Orrego. ¿Ya? Se llama el alma América en Martí, ¿no? y en Vasconcelos la raza cósmica, ¿no? De ahí el lema de la Universidad Autónoma de México que él fundó: por mi raza hablará el espíritu. Era pensamiento racista, igual que el de Eugenio Dors. Tenían unas teorías biológicas sobre cómo tenía que desarrollarse América Latina. A todo eso mi padre le puso temprano un adjetivo: galimatías. Galimatías es un rollo ideológico que nadie entiende a nadie, porque cuando se lo usa a nadie le interesa entender nada ni ser entendido. Es para arrancar el aplauso a un discurso que se retiene y se repite de memoria, ¿no? Se puede mostrar cómo la lectura en verdad veloz, embrollada, con interés ideológico que hace Aya de la Torre de Hegel es la cantera de toda esa retórica, ¿no? En un estudio que hice hace unos años, está por ahí perdido, he mostrado cómo divide Aya de la Torre el movimiento estudiantil que han surgido en el pronunciamiento de Córdoba, y produce una versión de la reforma universitaria centrada en el surgimiento de un gobierno popular con universidades populares que van a ser instrumentos de ese gobierno. Es decir, convierte todo, incluso la reforma universitaria, en episodio de un gran drama que él protagoniza. ¿Ya? Bueno, eso repugnó a mi padre desde el primer momento, ¿no? He escuchado decir que él decía, esto sí debo subrayarlo, eso es cosas que se dicen en medio familiar y cosas así, que el APRA es mejor que el ayismo, que el APRA tuvo una grandeza, ¿no?, social que los incluía a ellos. Y de ese lado él ponía también a Manuel Seoane, a Townsend, a otros que nunca subordinaron su discurso democrático liberal, como le decía Mariátegui, demoliberales. Mi padre siempre fue un demoliberal, ¿no? Y entonces nunca lo subordinaron a grandes proyectos, a objetivos nacionales que algunos iluminados ven y que les autorizan a estos iluminados a pisotear los derechos de los demás, ¿no? Entonces, de ahí salen características del estilo, que tienen continuidad. En verdad, el estilo se puede trazar, como lo ha dicho bien Iván Rodríguez, desde Palma. La frase corta, la falta de grandes moralejas, ¿no?, una especie de incapacidad para el romanticismo en medio de una sociedad que necesita grandes novelas románticas, ¿no?, sobre todo la ironía. Eso es lo que hace también muy poderosa, muy moderna, la poesía de César Vallejo, que hace ironía de la revolución. Es un movimiento que yo llamaría contracción, usando una expresión que se usa en teología, ¿no? Se dice revolucionario, y Vallejo dice revolucionario y hombre, ¿no? Obrero y hombre, ¿no? Y el cielo entero, todo un hombrecito. O sea, ese es el estilo, ¿no? Porque más importante que cualquier identidad colectiva
claro, algunos expertos en recitar esas identidades colectivas, es la dignidad humana de cada uno, ¿no? Entonces, ese carácter advocatorio, muy pegado al trato que se le da a cada persona que viene, ¿no? Muy atento sobre todo al trato que recibe el migrante. El forastero es un personaje muy importante en las novelas de Papá, ¿no? El balsero calemarino, forastero en tierra extraña, ¿no? Pobrecito forastero, poncho al hombro y sin sombrero, ¿no? Es el forastero no tiene cartas de presentación sociales, es lo que se llama un guacho, una persona que ha perdido sus redes, ¿no? de confianza y de apoyo, ¿no? Esa persona recibe un monumento literario y ahí sí que él romantiza. Es romántico, lo ha mostrado muy bien Vargas Llosa, en verdad el excelente estudio sobre el mundo Sancho de Ajeno que hay en La Utopía Arcaica, el libro sobre Arguedas. Es romántico en este preciso sentido, voy a intentar resumirlo. Las novelas románticas se caracterizan porque sus personajes centrales tienen un corazón de oro, inquebrantable, inocente, puro y redentor del mundo en el que viven. Los personajes de Ciro Alegría son así como los de Víctor Hugo y los de Charles Dickens. Les pasa de todo. Y uno dice, ¿cómo no se envilece con tanto sufrimiento? ¿Cómo se acuerda de todas las personas a las que les debe ayuda? Bueno, esas son las grandes novelas románticas. Y sin embargo, esto no es todo. Él no pretende ser un Dickens o un Víctor Hugo en pleno siglo XX. La ocasión de eso ya había pasado. Es la fecha de Ricardo Palma. En vez de tener tradiciones peruanas, debíamos tener algo así como Benito Pérez Galdós. Los otros países de América Latina tienen sus escritores románticos en su fecha. Y nosotros no los tenemos en la fecha, los tenemos en verdad recién con Alegría y Arguedas en los años 30. Bueno, no, él tiene otro elemento que lo desromantiza, ¿no? Y es ese sentido crítico tan fuerte de lo político. Yo escogería para denominar ese sentido crítico la palabra republicanismo. Puede parecer muy usada y anticuada, ¿ya? Pero entre ellos, en esa cultura del norte, no estaba tan lejos la abeja republicana, ¿no? De José Faustino Sánchez Carrión. Y hay una casualidad que no sé cómo se explica y qué significa, pero don Toribio Rodríguez de Mendoza, quien trajo al Perú el pensamiento de la Ilustración en la vida práctica, o sea, no solo como científico, sino como político, ¿no? Maestro de San Marcos, digamos, ¿no? Don Toribio Rodríguez de Mendoza es natural de Chachapoyas y regresó durante un año a esa zona. Fue párroco de Marcabal. No he encontrado fuentes de qué hizo, a qué se dedicó y por qué duró solo un año su parroquia. Pero sí, Toribio Rodríguez de Mendoza fue párroco de Marcabal. Y ahí está Sánchez Carrión, que fue la persona que quebró el Frente Conservador, digamos, en el Perú, y abrió la brecha para que entre Bolívar, ¿no? Esto es una tradición seria, todo está en el mismo sitio. En esa época no se distinguía Cajabamba de Huamachuco, y el silencio que hay en el libro de Ledesma Izquieta, la Gloriabamba, sobre Huamachuco, me parece completamente limitado, en verdad innecesario. Cajabamba era parte de Huamachuco. Había una relación muy intensa, muy interesante. Bueno, pues entonces, Ciro Alegría no se demora en seguir programas literarios ideológicos. Tuvo sus ejercicios de vanguardia, ¿no? Hay unas huellas de poemas vanguardistas de Ciro Alegría en Trujillo, pero él como que regresa de esa literatura avanzada a esta otra, más clásica, porque lo que él quiere es hablar claro, escribir de manera que cualquier persona en el Perú y sobre todo en su tierra lo pueda entender, ¿no? Quiere sobre todo reforzar el orgullo del pensamiento que cualquiera puede compartir. Ese es su republicanismo, ¿no? El republicanismo no solo exige que a cada uno le respeten sus derechos por separado, como el liberalismo, o sea, que no haya interferencias en los derechos de cada uno. El republicanismo exige
no estar bajo el dominio de una persona arbitraria que no da razón. ¿Ya? Lo que se exige es un orden político que dé razones, ¿no? Y que al que se le pueda pedir razones también sin ser metido a la cárcel. Eso es lo que arranca en González Prada, con el membrete de anarquía. Pero lo que él decía anarquía, ¿no?, era lo que ahora estoy diciendo como republicanismo. No te sometas jamás a una persona arbitraria que habla cosas oscuras que no entiendes y dispone de tu vida, dispone de tus bienes, ¿no?, sin que tú puedas colaborar libremente. Bueno, entonces esa prioridad no es meramente verbal, es, ¿cómo decirlo?, ética, ¿no? Y por eso es que él la mantiene a lo largo de toda su vida, y eso es también lo que hace que sea un autor tan legible, ¿no?, tan cercano a las personas. Aun cuando el tipo de injusticia que había en ese momento fuera superado, me parece que todavía quedan buenos segmentos de ese tipo de injusticias también, ¿no? Aun cuando fuera completamente superado, el principio que inspira su obra, yo pienso que se va a aclarar cada vez más como un elemento muy importante de la cultura peruana. Bueno, de las cosas de mi padre, me gustaría que estuvieran más presentes en la sociedad peruana, ¿no?, porque son también de mi abuelo, que está olvidadísimo, por supuesto, naturalmente él no es el escritor, ¿no? Ante todo esto, que más importante que cualquier proyecto político, que cualquier objetivo, por ejemplo, de reducción de la natalidad o de aumento de la producción o de mejora del Producto Bruto Interno, más importante que todo eso es que a nadie se le trate como cosa cuando es persona. Eso vale una obra literaria completa, y eso hace que tengamos un buen escritor, porque yo pienso que con mala ética y falta de libertad de pensamiento nadie es artista. Bien, quiero compartir una cosa más, pensando en que al compartirla quizás se aclare. No hay tumba de mi abuelo. La he encontrado la de mi bisabuelo, pero José Eliseo Alegría Lynch no tiene tumba. Lo que he sabido es que su cuerpo nunca se encontró. Era muy andariego y padecía de tercianas. Quizás de edad se quedó por el Marañón, se quedó por ahí, se lo llevó. La cosa es que hubo varios piquetes enviados por la familia y que no lo encontraron. Eso también indica el desapego a esta fantasía de una gloria post-mortem, a las fantasías de gloria, ¿no?, que tenía esta gente. ¿Ya? El pensamiento de ellos era explícitamente anticlerical, hay que decirlo, ¿no?, pero no ateo, porque lo que reivindicaban es la presencia de lo sagrado, de lo divino en cada ser humano, ¿no? Y rechazaban las formas dogmáticas, sobre todo pomposas, ampulosas, de anunciarse como redentor de los demás, ¿no? Ojalá haya más de este tipo de pensadores y artistas en el Perú, ¿no?, y menos retórica fácil, ¿no?, y menos grandilocuencia de enormes proyectos que, ya saben, con frecuencia se salen del camino de lo ético, ¿no? Bien, muchas gracias de nuevo, y sé que hay una romería a continuación que va a ser protagonizada por los sartineros y me voy a sumar. Muchas gracias. Gracias también por las palabras de don Ciro Alegría Barona, decano de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hijo del homenajeado, don Ciro Alegría, por el 50º aniversario de su fallecimiento. Palabras de clausura a cargo de la congresista Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República. Muy buenas tardes con todos.
distinguidos familiares de nuestro homenajeado del día de hoy. Sé que están los 3 hijos, solamente falta Cecilia, a la que tengo el gusto de conocer desde Canal 7. Congresista Rosa María Bartra, primera vicepresidenta del Congreso de la República y organizadora con su despacho de este evento. Congresista Paloma Noceda, Gladys Andrade, mi amiga Marta Chávez está por ahí. Queridos amigos, todos invitados especiales. Para mí es un honor estar en esta ceremonia donde rendimos homenaje a un gran indigenista. Y a pesar de las múltiples tareas, me he dado un pequeño espacio porque quería decirles que el Congreso tiene que estar presente en este tipo de remembranzas. Y qué mala es la memoria, los juegos que nos pasan, porque yo estaba tratando de recordar lo que leí y he tenido que pedir el libro nuevamente y de verdad, digo, mi memoria está muy mala porque no me acuerdo de todo lo que leí, pero sí me hacía acordar al momento de ver algunas frases que hemos leído casi en algunos espacios lo mismo con Redoble Porrancas, con Escorza o también con el propio Mariátegui y con otros. Pero quería empezar con algo muy lindo porque lo ha dicho casualmente aquí Ciro Alegría Barona. Qué fácil es leerlo porque qué sencillo habla, ¿no? Y recordar solamente esto: palomita de alas blancas, palomita generosa, dime dónde está tu nido que yo ando buscando abrigo. Es parte del mundo es ancho y ajeno. Qué sencillez, pero cuánto nos transmite cuando habla de los ríos, cuando habla del murmullo, cuando habla de esa montaña, cuando habla de esa serpiente que asusta. Y entonces decimos nosotros, ¿cómo hacemos para que nuestros muchachos vuelvan a leer? ¿Cómo hacemos para que sientan ese calor de un peruano que rescata esa naturaleza, esa convivencia que él ha tenido durante su niñez y durante su adolescencia? Yo me imagino que habrán hablado hoy día, y no he tenido tiempo de escucharlos, a mis antecesores, algo, a Ciro, que ha hecho una remembranza familiar, lo cual es algo muy peculiar, porque tenemos la suerte que los hijos den testimonio del padre. Pero entonces me voy a permitir solamente recordar, para que quede grabado para todos los amigos, que un día como hoy, hace 50 años, nuestro país perdió a uno de sus más destacados intelectuales, al escritor, educador, periodista, mi colega, y político, también mi colega, don Ciro Alegría Bazán, precursor de la narrativa indigenista. Repasar su vida es confirmar la intensidad de cómo vivió sus 58 años desde que nació en Zapibamba, que no conozco. Conozco hasta Moyepata, Santiago de Chuco, pero no he llegado a Zapibamba, departamento de La Libertad, hasta que falleció en el distrito limeño de Chaclacayo en 1967. Sus biógrafos han señalado que su infancia fue marcada por los relatos de cuentos y leyendas. Y claro, uno lo lee y empieza a vivir lo que él ha vivido. Que escuchó de los campesinos porque tenía esa capacidad y que llegó a identificarse tanto con él mismo, se consideraba un cholo serrano con mucho orgullo, porque nació en esa parte de nuestro Perú rodeado de montañas y ríos en la hacienda de sus padres. Fueron estos personajes con quienes convivió sus primeros años los que lo inspiraron a crear sus más grandes novelas indigenistas y en las que relataba la opresión que se vivía en aquellos años. Allí están sus obras La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, esta última su obra cumbre y reconocida a nivel mundial. Ciro Alegría incursionó en el periodismo desde su época escolar en su colegio San Juan y luego en el diario El Norte y La Industria, todos en Trujillo, y en Lima en el diario La Tribuna del Partido Aprista Peruano, El Comercio y la revista Caretas. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, de la que fue expulsado por participar en un movimiento estudiantil. Su carácter, casualmente libertario, le hacía que reflexionara sobre cosas que a otros no les gustaba reflexionar. Y él pretendía una reforma en el propio sistema universitario. Fue desterrado a Chile, país en el que se casa y transforma su cuento El Marañón en la que sería su primera novela La serpiente de oro, con la cual ganó un concurso literario.
Después de una penosa enfermedad, compuso su novela Los perros hambrientos, que obtuvo el segundo puesto en un concurso también, y posteriormente El mundo es ancho y ajeno, con la que ganó el concurso latinoamericano de Novelam, convocado por una prestigiosa editorial de Estados Unidos. Vivió en Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, Cuba, era un hombre ya de Latinoamérica, y a su regreso al Perú vuelve a incursionar en política, afiliándose al Partido Acción Popular, liderado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con el que gana una diputación en 1963. 4 años después fallece sorpresivamente de un derrame cerebral. Se le tributaron honores de ministro de Estado y se le condecoró con las palmas magisteriales en su grado más alto, el de Amauta. Hoy le rendimos homenaje a este peruano ilustre que supo plasmar en sus novelas la injusticia, la miseria, explotación que en los años 30 sufrían los más humildes, en especial los indios del norte del país. En sus escritos también quedan registradas las tradiciones culturales que él mismo vivió en su infancia y adolescencia. Ambos tópicos han sido seguro materia de los que me han antecedido. Yo felicito a Rosa María, a los organizadores de este homenaje, porque de esta manera se mantiene vivo a Ciro Alegría e incentiva a nuestra juventud a que lean sus obras para que conozcan nuestro pasado reciente y para valorar lo que poco a poco vamos mejorando en el país en el transcurso de los años. Hoy podemos llegar con mejores carreteras a esa región liberteña. Hoy podemos apreciar su riqueza no solamente cultural de su gente, sino también arqueológica, su folclore. Me refiero al avance también de nuestra sociedad, a su transformación y la confianza en el que el sistema democrático, pese a sus defectos, es el mejor sistema para lograr desarrollo e igualdad entre todos los peruanos, no la violencia, y menos la violencia terrorista. Sabemos que hay mucho por hacer, sobre todo después de que el país y el mundo conocieran, lamentablemente, estos últimos actos de corrupción que comprometen a toda Latinoamérica. Ha tocado a las más altas autoridades de varios países, entre ellos el nuestro. Si antes el terrorismo destruyó nuestro país y le quitó la vida a miles de peruanos, hoy la corrupción nos ha privado de tener mejores carreteras, puentes, energía eléctrica, agua, escuelas, postas médicas, hospitales, infraestructura para nuestros compatriotas que necesitan con urgencia y que todavía siguen olvidados allí en esos lugares de serranía. Pero estos hechos no nos van a derrumbar. Los peruanos debemos creer en la fortaleza de nuestras instituciones, como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso de la República, y también en la fortaleza de nuestra gente, como la que se hereda de Ciro Alegría. En este homenaje a este notable escritor, un rebelde que denunció la injusticia social, renovemos nuestro compromiso para seguir luchando por la justicia, por el desarrollo igualitario de todos los peruanos, por sentirnos orgullosos muchos que venimos del Perú profundo y no debemos avergonzarnos nunca de que somos todos provincianos. Muchas gracias. La ceremonia en homenaje a don Ciro Alegría por el 50º aniversario de su fallecimiento ha concluido. A todos los asistentes les agradecemos su gentil asistencia. Les invitamos a los congresistas vamos a hacer la foto de estilo. Les invitamos a ponerse de pie a los miembros de la mesa de honor, la presidenta, la vicepresidenta, nuestros distinguidos expositores, los hijos de don Ciro Alegría, que también están acá, la doctora Marta Chávez. Y al final se ofrecerá un compartir para todos los presentes. A los encargados del brindis, por favor, si se acercan a la mesa de honor, ya pueden ir pasando los encargados del brindis mientras tomamos esta foto oficial.
esta manera concluye la ceremonia de homenaje a Ciro Alegría con motivo de los 50 años, Invitamos a Gonzalo. justamente desde su fallecimiento, los 50 años de Ciro Alegría. Estuvo en este evento, como pueden ver, está presente la presidenta del Congreso, Luz Salgado, también está la primera vicepresidenta, la congresista Bartra. Esta ceremonia de homenaje a Ciro Alegría se desarrolló en el auditorio Alberto Andrade Carmona, en el edificio Juan Santos Atahualpa. Concluye este homenaje a Ciro Alegría con motivo de sus 50 años de su fallecimiento. Sufrió mucho, persecución, cárcel, tortura. Terminó teniendo solo un pulmón, un octavo de estómago por todos esos sufrimientos y ese dolor que le causó el Perú. Él en su obra y en su vida solo tuvo buenas palabras para su patria, a diferencia de otros escritores que viven lamentándola. Ciro Alegría siempre se sintió orgulloso de la esencia misma de nuestra grandeza, que es este país tan bendito que nos ha dado Dios y este pueblo tan grandioso, tan capaz de superar sus propias miserias. Yo el día de hoy quiero agradecer a todos los que nos acompañan acá en la mesa, las congresistas, doña Marta Chávez, la señora presidenta del Congreso, Iván Rodríguez Chávez, a mi hermano Ciro, que ha hablado tan bello de mi padre, y dedicar este brindis al Perú y a los peruanos, recordándoles que pese a todo lo que estamos atravesando ahora, siempre hay esperanza, y que la política no es un nombre, no es un apellido, no es una posición social. La política es el amor, el cariño y la entrega a tu pueblo día a día, construyendo patria para un Perú mejor. Brindemos pues por Ciro Alegría, por el Perú y los peruanos. Gracias. Salud. En la chicha de Jora y la cancha de Santimbán. Perfecto. Todos están invitados a compartir en la parte externa de este recinto. Tengan ustedes muy buenas tardes.